me fuel, give me fire, give me that which I desire. Buenas tardes. El Campeonato de España de Rallys de Tierra aterrizado este fin de semana en Lanzarote. Excusa perfecta para que todo rally se salga de manera puntual del asfalto y del CCRA y contarles en los próximos minutos lo mejor del Rally Isla de los Volcanes. Javier Morales, prueba sentada en esa élite del CERT y que mantiene su aspiración de alcanzar el supercampeonato. Buenas tardes, así es, un organizador de Sport que está intentando estar al nivel para que el rally pueda estar en el hueco que dejó el Islas Canarias, en el Supercampeonato de España de Rallys. Javier Viera, buenas tardes. Siguiendo más la estela de estas últimas ediciones con una figura internacional que en esta ocasión era Pierre-Louis Loubet, todo un campeón del mundo de WRC2. Muy buenas, sí, efectivamente, un atractivo más con esa etiqueta internacional como en las últimas ediciones de este Rally Isla de los Volcanes, que ponía su foco también en su figura por el hecho de ser el gran favorito a la victoria, y un oasis también en el Campeonato Regional de Rally, que este año, además de ser regional, pues prácticamente también el provincial, porque todas las citas de este certamen tendrán lugar en la provincia de Las Palmas, pero como decía, un oasis dentro de ese panorama regional de rally sobre tierra. Hemos visto el calendario del Campeonato de España de Rallys de Tierra, era la cuarta prueba de la temporada después de Cáceres, Pozo Blanco y Reino de León, y hemos visto también esa clasificación del Campeonato de España, también del Campeonato de Canarias. Gil Membrado, el líder, con 105 puntos, Alexander Semenov, segundo, con 79, y Alejandro Mauro, que llegaba en tercera posición. Y en cuanto al Campeonato de Canarias de Rallys de Tierra, está la segunda prueba y con Juan Carlos Quintana como líder después de vencedor en Santa Lucía, que es Rally de Santa Lucía de Tirajana, Rally también de Gran Canaria. Y lo más importante, el calor, un fenómeno que marcó y de qué manera el desarrollo de la prueba y también la manera en que los aficionados pudieron disfrutarlo. Las inclemencias climatológicas, en este caso por exceso de calor, que incluso se llegó a comentar en las horas previas, que ojito con las alertas porque podían hacer que el rally se suspendiera. Finalmente se suspendieron prácticamente todos los eventos programados para la jornada de ayer sábado, pero se decidió que el rally siguiera hacia adelante y ya todo el mundo imaginaba que iba a ser por ese motivo un rally duro. Citábamos a Pierre-Louis Loubet, pero en ese apartado internacional hay que nombrar también a otros pilotos como Alexander Semenov, que es un fijo en el CERT, tanto que llegaba segundo a provisional tras el catalán Gil Membrado. Vamos a escuchar a algunos de estos pilotos extranjeros que participaban. Estoy muy feliz porque este rally es bonito y exigente. Es un placer. Estamos contentos por estar aquí compitiendo. Hay muchos pilotos rápidos y será divertido. Espero ser capaz de estar en el grupo de cabeza. La clave será intentar evitar los pinchazos, estar en la línea y mantener la velocidad. Será muy complicado. En general, he estado en Canarias en algunas ocasiones. Sé que a la gente le apasiona el motorsport y habrá mucha gente en los tramos. El objetivo es luchar por ganar, pero el nivel es alto y respeto a todos los pilotos. El objetivo es acabar el rally y también mostrar un buen ritmo. Intentaremos ser más rápidos que Gil Membrado, el líder del campeonato. Los tramos son duros y difíciles, rápidos y estrechos, con mucha piedra fuera del trazado. Debes mantener siempre la línea correcta. Creo que los pilotos locales serán rápidos. He estado 2 días de turismo. El ambiente y la isla con sus paisajes y volcanes es increíble. Y además de Loubet y de Semenov, también estaban entre los favoritos el líder del CERT, el joven Gil Membrado, de 17 años, el triple campeón nacional Alex Villanueva, o los canarios Raúl Hernández y Juan Carlos Quintana. Raúl, por cierto, que marcó el mejor tiempo en el tramo de calificación por delante de Membrado y Villanueva, que ya venía en el caso de Raúl, de ser segundo en ese Rally Reino de León.
aunque es cierto que en las dos anteriores citas había tenido que abandonar, una por avería y otra también por salida de carretera. Es mi primera vez aquí en este rally, también mi primera vez en la isla, y eso lo va a poner un poquito más difícil, ¿no? Al no saber el recorrido del rally, pero bueno, nosotros en este rally nos toca sacar un poco más la calculadora de cara al campeonato, ya que de 3 carreras hemos conseguido ganar las 3 y en esta carrera tienen que ganar un poco más los rivales y sacarnos puntos, nosotros controlar un poco más ese campeonato. Es un poco especial, ¿no? Con esa arena volcánica y sobre todo en el segundo tramo muchísima arena de playa, ¿no? Que yo no he corrido nunca en estas condiciones, pero bueno, intentaremos dar lo mejor, hemos hecho unas buenas notas y vamos a por ello. Venimos con el objetivo de hacer cuartos, más o menos, ¿sí? y bueno, bien, ahora hemos hecho terceros y estamos todos ahí más o menos el tiempo de Raúl, y bueno, mañana es otro rally completamente distinto, ya veremos. Es un rally que no puedes fallar, no es otros rallies que puedes abrir más o menos, ¿sí? Y bueno, la idea es terminar cuartos, más o menos. La verdad que lo llevamos buscando, como dices tú, todo el año. A principio de temporada pues no salió las cosas como queríamos y bueno, no nos hemos rendido, ¿no? Hay que seguir luchando. Sí es cierto que estamos corriendo en casa y voy a dar todo lo mejor de mí para poder intentar luchar por el rally. Sabemos que hay pilotos con grandísimo nivel y bueno, yo todo lo que esté en mis manos lo voy a dar. Ahora en el tramo clasificación pues no pudimos quedar con el mejor tiempo, pero bueno, el rally va a ser largo, es duro, así que bueno, hay que cuidar la mecánica y también hay que saber dónde correr. Con muchísima ilusión, tenemos muchísimas ganas, sobre todo aquí en casa. Queremos intentar hacerlo lo mejor posible, que la afición disfrute con nosotros y medirnos con los grandes, como bien se dice, ¿no? Con la gente que está nadando ahora mismo en el Campeonato de España. No deja de ser hoy la prueba de hoy una prueba repetitiva, pasar varias veces por el mismo sitio. Yo creo que el rally comienza mañana y es donde realmente se va a ver, pero la verdad que con muchísima ilusión, muchísimas ganas. Itinerario similar al de las últimas ediciones, con 9 tramos cronometrados, 2 etapas, la etapa del viernes con una sola especial, la super especial Ciudad de Arrecife, de 1,54 kilómetros, que era la que iba a abrir esta edición. Un tramo mixto, en mayor parte de tierra, pero con una cierta parte de asfalto, que daría pues mucho espectáculo de la cita. Pues este pequeño tramo mixto prendió la mecha de esta edición 27 del Rally Isla de los Volcanes. Y a falta de Geray Lemes tomó el testigo Raúl Hernández, el joven lanzaroteño de 23 años, llegaba a esta cuarta prueba del CERT después de ese segundo puesto que decíamos que lograba en León, y como al mediodía marcando el mejor tiempo. Redonda, no. 50. Frenar, poco tarde, izquierda, 2 redonda. 20, derecha 5, media a fondo, 10, frenar mucho, rasante por izquierda para derecha 1, redonda, 20, rasante en izquierda 5, larga, 100. Un tramo corto pero intenso, con ese rasante, con el donut y sobre todo con esos bordes. La pista es ancha, pero que invitaban a no cometer errores en estos primeros compases de este Rally Isla de los Volcanes. 1, 200. Izquierda 2, larga. 280 por izquierda. Frenar, derecha 1, una vuelta. 200. Bueno, pues ahí vemos esa comparativa on board. Quería decir que muy motivado Raúl Hernández en casa después del fiasco de La Laguna hace apenas 15 días. Corría delante de los suyos en un campeonato de España en el que está apostando muchísimo y salía con todo. Entrando, derecha 1, larga, ojo interior. Bien, izquierda 1, poco larga. 50. Derecha 5 más poco corta, seguido de atención, rasante, 15, derecha 0.
Juventud al poder en este primer tramo, porque detrás de Raúl se situaba Gil Membrado y Jandrín López, líderes del CERT con 3 victorias en 3 participaciones. Terminaban a segundo y medio del líder y 7 décimas por delante de la gran atracción internacional de este rally, Pierre-Louis Louvet y Loris Pascal, que bueno, tenían un buen arranque al final de rally, pero creo que sin buenas sensaciones en el C3 en ese momento. Y además con una filosofía que creo que es la que debe primar en las categorías inferiores del supercampeonato. Tanto el campeonato de España de asfalto como el de tierra deberían ser trampolines para chicos jóvenes como son Raúl y como son Gil Membrado, para que se fogueen y puedan dar el salto de una manera competitiva al supercampeonato de España. Sí, hay una mezcla de edades curiosa, porque al final Gil tiene 17 años, Raúl tiene 20 y poquitos, que se mezclaban además con pilotos expertos y campeones del certamen, como Juan Carlos Quintana o Alex Villanueva, y entre medias pues se encontraba Pierre-Louis Louvet, que fue campeón del mundo en una de las subcategorías del Mundial en 2019, que ya había competido en Gran Canaria, pero que se enfrentaba al reto de encarar un rally con muchas peculiaridades en sus tramos. Y que ahí ya podíamos ver cómo el calor empezaba a ser de las suyas. El año pasado, en este mismo tramo, un tramo calcado, había muchísima más gente, pero el calor ya empezaba. Vemos como no había tanta afición como había la pasada temporada, que ahí sí se ve a la derecha, en la salida, que había un grupo de espectadores importante, pero nada que ver con lo de otros años, lógicamente por el calor reinante. Hasta 3 equipos canarios en el top 5 en este primer tramo. Por un lado Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez, estrenándose con el GR Yaris Rally 2, cuartos a solo 3 segundos de Raúl Hernández, y venían a de darse un sustito por la mañana. Y luego teníamos a Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, que eran quintos a 3,7 segundos de la cabeza. Luego Alexander Villanueva, campeón del CERT en 2006 y 2016 y en formato Copa de España en 2024, empezaba en sexta posición a 5 segundos en un triple empate en la clasificación. Clavaban el tiempo Alexander Semenov e Ignatov con el Hyundai i20 en el Rally 2, y luego Francisco Dorado y Andrea Lamas con el Polo GTI R5. Derecha 2, frenando derecha 2, se cierra. Sidúa 30, Sidúa 30. Seguido izquierda 1, redonda, salimos 30. Cuidado el barro. 30. 30. Derecha 3, ataca la derecha 3, rasante por centro. Tras rasante por centro, 10 bajas. Seguido derecha 1, salimos más. Borja Pérez y Rubén Pérez eran décimos en este tramo cronometrado a 6,8, diferencias cortas, lógicamente, de un tramo de menos de 1,5 kilómetros, y estrenando además esos colores que nos recuerdan al Fabia RS Rally 2 de Sergio Fuentes. Celebrado el primer tramo cronometrado, así marchaba la clasificación del Rally Isla de los Volcanes, con Raúl Hernández, José Murado líderes, a segundo y medio Gil Membrado, Alejandro López, y tercera posición para Pierre-Louis Louvet, Pascal Loris a 2,2, y en décima posición Borja Pérez, Rubén Pérez, cerrando ese top 10 a 6,8 segundos. Y como el año pasado, después del tramo espectáculo, se celebraba rueda de prensa, firma de autógrafos y ceremonia de salida o presentación de equipos, que esta vez volvía a la avenida Fred Olsen de Arrecife, en un escenario, podríamos decir, ideal, y que estuvo arropado por bastante público. Ahora sí, bajando ya el calor, se notó. Este año se tomaron ciertas decisiones que creo que fueron acertadas, como era volver a tener la ceremonia de salida y de llegada en la avenida en la avenida casi principal, al lado de la playa del Reducto, y también a donde se llevaron las asistencias, seguramente un poco más alejadas, pero que evitaban el caos de estar muy cerca del tramo cronometrado del viernes, y que aquello era un poco jaleo. De cara a conseguir mejor puntuación en el Campeonato de España, creo que ese tipo de medidas por parte de la organización fueron acertadas. Yo aquí quizás a lo mejor, un poquito el toque romántico, a lo mejor se cumplen 20 años este año del título de Samuel y Jonathan Lemes en este certamen nacional de rally sobre tierra, y fueron los que abrieron un poquito a lo mejor ese abanico de citas nacionales en estos últimos 20 años en la isla. Hubiese sido bonito tenerlos a lo mejor en la ceremonia de salida, pero como decían ustedes, un acierto tenerlo en la capital junto a la avenida principal, porque al final también atraes a ese público que no es habitual de las carreras. ¿Sorprendió la selección de puestos de salida, teniendo en cuenta que Raúl había sido el más rápido, tal y como habían terminado, el elegir puestos tan retrasados? Siempre han optado los favoritos por puestos retrasados. Yo creo que pensando en que se va a limpiar mucho la carretera, pero aquí hay mucha piedra, y al final el día siguiente iba a marcar la decisión. Y
Y este era el dibujo de la primera sección de ese día, de esa jornada del sábado. Primero tramo de Teguise de 11,43 kilómetros y a continuación Soo-Tinajo de 12,11 kilómetros, el tramo más largo de esta sección. Pues como se suele decir, la primera en la frente de Raúl Hernández y José Murado, la gran esperanza canaria de este rally, se quedaban en el tramo de Teguise, tercer abandono del lanzaroteño en esta temporada en el Campeonato de España de Rallys de Tierra y además en el que era sin duda su rally. Se iba largo en una curva, dañaba la rótula de dirección de su Skoda Fabia RS Rally 2, se reengancharía para la tercera sección, daría mucho espectáculo, pero se quedaba sin ese premio que yo creo que todos estamos esperando. Es una pena y Raúl necesita encauzar un poco esa fogosidad, esa rapidez que tiene, esa velocidad que está demostrando que la tiene, pero en 3 citas concretas en las que ha participado en Canarias, Rally Isla de Lanzarote, La Laguna y ahora en el Rally de los Volcanes, en el Isla de Lanzarote de asfalto fue en el último tramo donde echó a perder una actuación espectacular que estaba llevando a cabo, con 2 pinchazos en el último tramo. En La Laguna nada más arrancar también un golpe y ahora también nada más arrancar cuando seguramente si fuese capaz de controlar ese tipo de cosas, por el ritmo que luego veremos y como demostró, habría sido uno de los candidatos serios a ganar el rally. Yo creo que tiene una parte positiva porque tiene la velocidad, para ganar tienes que tener velocidad y él la tiene. Es más fácil hacer ganar un piloto cuando la tiene que a un piloto lento y seguro hacerlo ganar, y su problema es esa fogosidad, ¿no? Sabe dónde está el problema, simplemente tiene que corregirlo con su propia experiencia o también con la ayuda del copiloto, y dando paso también a ese abandono de Raúl que desde el día anterior se erigía como uno de los favoritos, pues Gil Membrado, que también asomaba la cabeza, y Pierre-Louis Loubet, que con cautela en esta primera pasada por los tramos no cedía excesivo tiempo y se agrupaba un poquito el trío de cabeza con el añadido de Juan Carlos Quintana. Así es, Membrado y López marcaban su primer scratch en Teguise, se ponían líderes y empezaban a vislumbrar la posibilidad de dejar casi decidido el Campeonato de España de Rallys de Tierra, no proclamarse campeones de forma matemática, pero sí quedarse a pocos puntos de ello en este certamen de 6 pruebas en las que solo se descarta un resultado, y Pierre-Louis Loubet no termina de carburar en realidad, seguía sin poder marcar el scratch y solo ese mal tercer tramo de Membrado le permitía mantenerse ahí. Estaba segundo a 2,2, pero no tenía esa explosividad y ese mordiente que se espera de un mundialista. Lo que pasa es que es verdad, lo hablamos siempre y puede parecer ya un tópico o que seamos muy repetitivos, pero está claro que los tramos en Lanzarote no son fáciles y cuando pasas por primera vez, aún tomándoselo con cautela, estaba a pocos segundos de la cabeza, con lo cual, bueno, tenía ya luego toda la tarde y parte de la mañana para intentar subir el ritmo y pelear por los puestos top, por ganar el rally. En Soo-Tinajo llegaba el primer scratch del campeón de España 2022, Juan Carlos Quintana, y Jonathan Hernández, que se metía así de lleno en la pelea por la victoria, le estará a solo 2,8 segundos de Membrado y a solo 6 décimas de Pierre-Louis Loubet. Ya en segundo peldaño estaban Alexander Villanueva y Axel Coronado, cuartos a más de 20 segundos, y por seguir con la clasificación, Borja Pérez y Rubén Pérez escalaban desde la 10ª a la 5ª posición, y además recortando distancias con el triple campeón de España, con Alexander Villanueva, precisamente uno de los pilotos veteranos que siguen este certamen. Y ojo, Rasante Torreón, seguido izquierda 5, Rasante Torreón, vamos dentro, izquierda 5, derecha 5, fondo, acaba Rasante por izquierda, fondo, 100, vámonos 100, izquierda 3, y frenando para derecha 2, larga, salir más por derecha, salimos 100. Hemos hablado durante todo el año en la temporada de asfalto lo animado que ha estado la temporada, lo animada que está siendo la temporada de asfalto, con variedad de marcas, y han sido unos cuantos los canarios que han tenido un coche de primer nivel en este rally. Qué bonito sería que se mantuviese a lo largo del tiempo en un campeonato que al final es corto, de 4 rallies a nivel regional. Sí, pero no solo que sea corto. Yo no sé si en Canarias, teniendo en cuenta el parque automovilístico que tenemos, y no sé si los equipos estarían dispuestos,
a crear un supercampeonato de rally, ¿no? En la que se mezclen el asfalto con la tierra y que de esa manera la tierra vuelva a coger el auge que seguramente ha dejado de tener por la falta de pruebas, por aquello del medio ambiente. Si al final son 2-3 pruebas que se mezclan con un campeonato de asfalto que actualmente tiene un potencial enorme, igual veríamos en Canarias no solo rallies más atractivos, marcas más interesadas, sino pilotos que puedan dar el salto luego al nacional, poder competir con los que están ahora mismo en ese supercampeonato que es tan atractivo para todos, ¿no? Yo creo que ahí el problema es que los 3 rallies o las 3 islas que acogen un rally de tierra en la última década han tenido problemas de organización, se han cancelado, se han suspendido. Digamos que hay un punto de que no ofrecen esa garantía o esa estabilidad que sí tienen las pruebas de asfalto a la hora de programar un certamen de tanto riesgo, entre comillas, que obligaría a los equipos habituales a preparar vehículos de tierra, vehículos de asfalto. Hay que tener en cuenta lo que fue la experiencia del campeonato mixto, que tampoco funcionó. Entonces, ahí yo creo que coincidió también, de hecho, con cuando emergió el supercampeonato de España de rallies. Y ahí yo creo que cualquier federación, adentrarse ahí, no sé si ahora mismo tendrían argumentos suficientes que les apoye a crear ese campeonato y no sería escaldado. Quizás sean los equipos, por el costo que supondría tener un coche con las 2 configuraciones, el poder afrontarlo. Pero a mí me parece interesante. Es verdad que por todo el tema medioambiental, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura, las pruebas habría que centralizarlas en verano, prácticamente en agosto. Y eso también ya hemos visto, que centralizar muchas pruebas en un corto periodo de tiempo pues no es muy asumible para los equipos que lo sigan, pero creo que igual habría que darle una vuelta a esa posibilidad. El joven ruso de 26 años, Alexander Semenov, que llegaba segundo del Nacional, ya saben, en Lanzarote, eran sextos a 40 segundos ya del líder y a 10 de Borja Pérez, y perdían posiciones Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez, que iban adaptándose a toda prisa al Yaris Rally 2, el coche de moda tanto en asfalto como en tierra esta temporada y la pasada también. Octava posición para Francisco Dorado y Andrea Lamas con el Polo GTI R5, y luego teníamos también pues en esas posiciones destacadas Marcos Canedo con un Peugeot 208 N5, Juan Pablo Castro con el Skoda Fabia R5, y luego teníamos ya otros equipos, como por ejemplo que vimos anteriormente el actual campeón de Canarias, Cristian Calderín, con ese incombustible Volkswagen Gol GTI, o el propio Gustavo Sosa, el majorero. Y vemos también los equipos del Clio Trophy Spain de tierra, y ahí teníamos se neutralizó de hecho el tramo por la salida de uno de los participantes en este apartado, Francisco Puertas y José González, y teníamos ahí en primera posición a Jordi Noalart y Denis Rivera, y en segunda posición Álvaro Santana y Juan Monzón, que llegaban pues con posibilidades de erigirse en líderes de este certamen, que celebraba aquí su tercera cita, a falta de otras 2 más para celebrarse en esta temporada 2025. Ya con 3 tramos celebrados, Gil Membrado, Alejandro López se erigían en líderes con 2,2 segundos de ventaja respecto a Pierre-Louis Louvet, Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández terceros a 2,8, distancias muy cortas, Alexander Villanueva y Axel Coronado en cuarta posición, Borja Pérez y Rubén Pérez ascendían a la quinta plaza a 30 segundos, la décima era para Juan Pablo Castro, Juan José Leal con su Skoda Fabia R5. Y misma sección, repetición de lo que habíamos visto anteriormente, por tanto se volvía a pasaporte Guise de 11,43 kilómetros y también por Sotinajo de 12,11 kilómetros, tramos que como veremos estaban ya mucho más machacados. Avanzaba la mañana, subía el calor y la repetición de los tramos trajo también cambios en la clasificación. El más importante es que Louvet y Pascot mejoraban ostensiblemente los tiempos de la primera pasada y se ponían líderes ya desde Teguise y repetían en Sotinajo, confirmando además la mejoría en las sensaciones de su C3 Rally 2. 60 mètres, attention, relâche jump 4 faces. 100 mètres. Allez, chez Gauchy. Centimètres, piège frein avant droite 152 qui ouvre et ferme 110 bref pas corde. Sur Gauchy, court coupe qui ouvre mi-long. 50 mètres, léger droitier coupe.
Un idioma que creo que no habíamos escuchado en todo rally esta temporada, el francés, en un copilotaje. Mira que ha sido internacional esta temporada, lo está haciendo. En números redondos bajaban en 30 segundos sus registros de las pasadas anteriores en esa suma de los dos tramos y, como decía, se ponía en cabeza, tercer líder del rally en estos momentos de la prueba. Ese dato que acabas de dar es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Cómo comenzaban por unos tramos que no conocían, con bastante cautela, y a medida que pasaban los kilómetros pues iban aumentando el ritmo. Ahí podemos ver el salto de Raúl Hernández, que es espectacular, que se había reenganchado al rally una vez retirado en la primera especial. Derecha 6, poco larga, fondo 50. Rasante Leven, izquierda 6, poco ras, 10, derecha 5, corta ya, izquierda 6, corta, para. Rasante recto 20, frenar mucho, izquierda 4, corta, no. 50, frenar, derecha 4, lenta, no. 10, derecha 4, rápida, 50, vistos. Frenar, muy tarde, izquierda 4, lenta, larga, no, se abre. Estaban para ganar el rally, eso estaba claro, y por si había dudas, pues marcaban el segundo mejor tiempo por detrás de Louvet en uno de los tramos cronometrados, y lo que vendría luego, porque en realidad esto fue casi el calentamiento, nunca mejor dicho, con las temperaturas que había para las secciones siguientes. Gil Membrado y Alejandro López parecían pasar de esa clasificación global del rally para centrarse en el nacional. Su rival en este caso era Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, que estaban terceros en ese momento y a 16,9. Lo que pasa es que en esta sección se había producido una neutralización y los tiempos, que luego iba a haber una serie de cambios de tiempo cuyas consecuencias veríamos más tarde. Hay que tener en cuenta, ahora que nombrabas a Membrado y a Quintana, uno con neumáticos Ancu, otro con neumáticos MRF, Louvet con Pirelli liderando la parte alta, por detrás Villanueva con neumáticos Michelin. Se desataba también otra batalla de neumáticos que no es tan habitual, 4 fabricantes en un terreno duro como este de Lanzarote. Un terreno que se puede catalogar como cualquiera de los más duros del mundial, llámese Grecia, en donde en las condiciones normales ya es duro, con el calor de hoy se multiplicaba, y efectivamente cualquier decisión en cuanto a neumáticos se refiere, incluso a arreglaje de suspensión, iba a ser crucial de cara a la consecución del rally. Y ahí estamos viendo el ritmo altísimo de Juan Carlos Quintana, que venía diciendo durante todo el día que bueno, que este año no ha ido tantos kilómetros con el Skoda como en ediciones pasadas, pero que se encontraba muy cómodo y muy cerca de la cabeza. Sí, sorprendente, porque pareció que ya cuando se soltó ya estaba en ritmo y estaba peleando perfectamente con Gil Membrado, que ha sido piloto que ha dado la sensación de dominar, si no a placer, pero con cierta autoridad, el Campeonato de España de Rallys de Tierra esta temporada. Terceros, decíamos, Juan Carlos Quintana y Jonathan Quintana, y luego Alexander Villanueva, Axel Coronado, en lo que fue un rally totalmente plano en cuanto a clasificación, sin cambios en esa clasificación. La cuarta plaza por delante de Borja Pérez y Rubén Pérez, que sí que tenían que vigilar de cerca Alexander Semenov y Alexei Ignatov, que eran otro de los equipos que mejoraban mucho sus tiempos de una pasada a otra. Sí, y era una parte del rally en la que algunos equipos acusaban temperaturas cercanas a los 50 grados en el habitáculo, tanto que al nivel técnico también afectaba a las cámaras on-board, que por temperatura se quedaban sin grabar en un momento determinado, y seguramente habrá sido en ese sentido el rally más duro en la historia de la Isla de los Volcanes. No es ninguna exageración lo de 50 grados. Me comentaba el copiloto de Gil Membrado al llegar que le ponían un termómetro antes de la salida de uno de los tramos, antes de salir, que luego la temperatura por el motor del coche en el interior sube, y rondaba los 60 grados, 58 grados y medio llegaba a marcar ese termómetro. Sí, lo contaba y lo dijo en una de las muchas entrevistas que hizo también nuestra compañera Rita Deniz, y el dato era estremecedor de verdad. Fue un día durísimo, pero esos picos de temperatura se alcanzaron en la siguiente sección. Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez, que vemos ahí en imágenes, se mantenían en la séptima posición por delante del N5 de Marcos Canedo y Carla Salvat, por delante también de Juan Pablo Castro y Juan José Leal. Los N5, que todavía, aquella categoría de coches que revolucionó sobre todo el Campeonato de España de Rallys de Tierra, y aún queda alguna unidad por ahí dando guerra. Sí, luego dieron paso, que se han visto mucho en este rally, en las primeras versiones de unidades R5, ahora también son más económicas con la evolución de la categoría, y han ido dejando atrás esos N5, incluso un pasito más atrás a los diferentes Mitsubishi,
pero sin duda una categoría que creo escuela en el Nacional de Tierra. Abandonaban Fran Dorado y Andrea Lamas por avería en su Polo GTI R5, otro coche, pues ya que hablamos de la categoría R5 y de clásicos, un vehículo que siempre... Llamado clásico un R5, ¿eh? Sí, Está muy moderno este año. Esos vehículos ya desaparecidos, desgraciadamente, ya no se construyen más unidades. Es un coche que dejó huella en esa categoría R5, a pesar de que sus éxitos no fueron tan importantes, ¿no? Pero un coche tan deseado, porque era la estela de lo que había sido el Polo R World Rally Car. De hecho, ahora que lo dices, me ha venido a la memoria, hace 10 años que debutó el primer R5 en Canarias, fue en manos de Gustavo Sosa con un Ford Fiesta en un slalom en la isla de Fuerteventura. O sea, es verdad que lo de Roberto de clásicos tiene un puntito de acierto. De todas formas, déjenme que diga solamente una cosa de los N5. Una pena que esos coches, una cosa, que no hayan sido los fiables que deberían, porque estaban llamados seguramente a ser un trampolín de entrada a marcas que no tenían coches homologados FIA y que podían estar en campeonatos nacionales tranquilamente ya sabemos que adaptan cualquier carrocería de cualquier marca, y es una pena que esos problemas de fiabilidad no haya permitido que esos coches tuviesen pues ese escaparate. Bueno, sucedió también con los N+, como categorías que de antaño y que dieron otra vida. Entonces el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, el de Tierra y bueno, que ahora queda tan lejano en el tiempo. Nombrábamos a Gustavo Sosa, precisamente 12º en la clasificación en ese momento, por detrás de Luis Martínez y Cristian Morán con el Opel Corsa Rally 4, que eran 11º, y ascendían hasta la 10ª posición ya Gabriele Campagnoli y Nicola Arena, uno de los equipos internacionales presentes en esta edición del Rally Isla de los Volcanes. Esta segunda sección ha sido muy divertida. Hemos tenido algún problema en el coche, pero podemos pilotarlo como queremos. La verdad es que bien y difícil, porque ahora Pierre-Louis ha puesto a empujar un poco, pero veremos. Yo creo que por la tarde le podemos sacar un poco de diferencia, aunque no sea nuestra lucha, no está en el campeonato, es un piloto invitado y además es mundialista, o sea que está bien estar con él, pero bueno, nuestra lucha es otra, estamos luchando para el campeonato y hay que seguir para ello. Bastante contento, independientemente de que hemos tenido algún inconveniente debido a una salida de un compañero en el penúltimo tramo, pero bueno, del resto bien. Para nosotros una gran sorpresa encontrarnos en el puesto que nos encontramos, con el nivel de piloto que tenemos hoy en este rally, y nada, no, a nadie se le esconde las condiciones meteorológicas que hay, que son bastante agresivas, y nos queda todavía como mínimo 3 horitas más donde lo vamos a seguir lastrando. Pero bueno, con el puesto y cómo va el rally, bastante contentos. Estamos donde habíamos pensado desde el principio del rally, desde venir ya. Ahora vamos a ver los de la tarde, que son un poquito más técnicos, más estrechos. A ver qué tal se nos da. Esta mañana hemos salido con un neumático pensando en la tarde, ¿sí? Y por el calor y esto, y bueno, no hemos tenido ningún susto ni nada. El rally me gusta, estoy cómodo, o sea que disfrutándolo muy bien. Muy bien, disfrutando muchísimo, la verdad. Los tramos muy técnicos, muy rápidos. Algunas zonas se ha roto un poco, pero por lo general muy bien. Intentando mantener este ritmo, el objetivo es acabar. Sabemos que no podemos ir por la lucha de los primeros y nada, muy bien en general todo. Completada la tercera sección y por tanto los 5 primeros tramos de este Rally Isla de los Volcanes, Pierre-Louis Loubet y Loris Pascot pasaban a liderar la prueba con 12,2 segundos sobre Gil Membrado y Alejandro López. Tercera posición para Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández a 29,1, a 44 segundos Alexander Villanueva y Borja Pérez. Era quinto a más de un minuto. Nuevos tramos cronometrados, otro juego, 2 secciones. La cuarta, el primer tramo Tinajo de 7,13 kilómetros, el más corto, frente al más largo, el supertramo de esta edición, Yaiza Tías, de 20,46 kilómetros, que sería un infierno para los equipos. Pues este supertramo de 20 kilómetros y unas temperaturas que en algunas zonas llegaba a ser infernal podía ocasionar cambios importantes. Calor infernal a estas horas del día. Además, la sección se complicó con la salida de carretera de Borja Pérez y Rubén Pérez, cuyo coche se quedaba en una zona de rocas después de salirse y volcar en una rápida curva de derecha. Se detuvo la salida unos minutos y eso afectó también a la hora de inicio del tramo, del último tramo de esta sección. Y luego
seguíamos viendo a Raúl Hernández, que con las cicatrices de esa volada de la sección anterior se permitió el lujo de marcar el scratch tanto en el tramo de Tinajo como en el Yeyay Satías, en este último metiendo de la friolera, se puede usar esa expresión en un rally como este, de 10 segundos al Ubet. Está claro que Raúl tenía, de no cometer errores, posibilidades de ganar este rally, lo demostró durante el pasar de los tramos, marcando varios scratch, pero lógicamente, lo que hablábamos anteriormente, le pasó mucha factura. Y una pena lo de Borja, porque estrenando colores de Skoda Canarias, estando, nos decía, muy cómodo, situado en la quinta plaza, no estaba tomando ningún tipo de riesgo en un tramo tan complicado como Dinajo, con muchos rasantes, pues justamente en un cambio de rasante, salió descolocado, tocó la parte exterior y terminó por quedarse fuera de carrera. Una lástima, porque estaba haciendo una muy buena carrera y nada lejos de los puestos top, de los tres primeros. Aquí en el caso del Ubet, el que vemos en imagen, estuvo más cómodo en esta primera vuelta a los tramos cronometrados de la tarde en comparación a los de la primera pasada por la mañana, y sobre todo la organización también sorprendía con el tramo largo en una nueva ubicación en Yaiza, que históricamente en estos últimos años siempre se localizaba ese tramo largo en la zona de Aría y con subidas y bajadas. Aquí se optó por un tramo largo en la zona de Yaiza, que de un modo u otro también pues era un reto para los equipos habituales en este rally. Lubet, que se iba ya más de medio minuto en la clasificación. Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández contaban que habían salido muy desconcentrados a Tinajo después de ver la serie de carretera de Borja Pérez, pero lo arreglaron en el último tramo de sección, en el que quedaron a segundo y 9 décimas del tiempo de Lubet, lo que les dejaba bastante claro el nivel de conducción del campeón de España 2022, y que este año no está siguiendo el certamen. Y lo más importante, terminaban la sección en segunda posición, porque, y eso es el cambio que decíamos que había que tener en cuenta, ese cuarto tramo, no neutralizaciones, se encontró un equipo accidentado, tuvo que parar, y los comisarios deportivos, de nuevo, yéndonos a aquel rally de La Laguna en el que hablamos de tiempos asignados, de corregidos, pues se le corrigió el tiempo asignado, y de esa manera pues ganó tiempo como para acabar meterse en la segunda posición. Con una diferencia, aquí no vio bandera roja, lo mandó a parar la copiloto del vehículo que se había averiado, él paró, luego la copiloto se dio cuenta que podía pasar, le dijo sigue, y los demás vehículos que venían detrás pasaron sin ningún problema. En ningún momento se enseñó bandera roja, y él tuvo que demostrar que eso ocurrió con cámaras on board, con gente que había visto lo que había pasado. Al final le arreglaron el tiempo y le sirvió para ponerse muy cerca de la cabeza, segundo clasificado, y con opciones de pelear, si no por ganar el rally, porque el Ubet ya estaba empezando a marcar un ritmo que parecía inalcanzable, sí para dar la sorpresa de ganarle por primera vez a alguien en el Campeonato de España a Gil Membrado. Y siendo un veterano y añadiendo un poquito de salsa también a este rally que lo necesitaba. Gil Membrado hizo a priori lo que debía, que era mantener las distancias con Quintana para intentar anotarse esa victoria en el CER, pero con esa corrección del tiempo pasó a ser tercero a menos de 4 segundos, y no estaba paseándose el catalán, que él le decía a Rita Deniz que él se adaptaba bastante bien al calor, y sorprendió verlo bajarse a toda prisa al Ford Fiesta de Paz Racing en la meta de Tías, porque el calor en el habitáculo, y ahí decía ese dato, llegó a picar 65 grados. Y justamente 17 años, si no comete errores en las próximas pruebas va a ser campeón de España. Es lo que hablábamos de Raúl, ¿no? Hay que echarle un poco de cabeza, hay veces que no todo es correr, hay que saber marcar el ritmo adecuado en cada carrera. Ha ganado anteriormente 3 pruebas, en esta, si no era primero, no le iba a cerrar las puertas de seguir siendo el máximo candidato para ganar el campeonato, y esa madurez es la que seguramente le echamos en falta por momentos a Raúl Hernández para estar pues peleando por un campeonato como este. De todas maneras, Gil decía en la previa que aquí sí iba a sacar un poco la calculadora, pero lo cierto es que se tuvo que ver cómodo para estar peleando en un terreno, como vemos en esos exteriores de los tramos, que no permite errores con tanta piedra, como le pasó por ejemplo a Borja, cuya salida de carretera a lo mejor en cualquier rally en Fuerteventura, por ejemplo, no hubiese tenido consecuencias más allá del vuelco, pero aquí en Lanzarote el piso, el terreno es un poquito maturo. El abandono de Borja permitió a Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez ascender a la quinta posición, superando además a Alexander Semenov y Alexei Ignatov, sextos a 1,7 segundos de ellos. Ahí había otra interesante lucha en la clasificación, y también escalaban 3 plazas los italianos Graviele Campagnoli y Nicola Arena con el Hyundai, después de que el año pasado fueran novenos. Luego teníamos a Cristian Calderini y Verónica Tejera, que volvían a sacar petróleo de su Golf GTI, llevándolo a pesar de sus problemas de frenos hasta la 8ª posición, por delante de Luis Martínez y Cristian Morán, que ya llevaban el Opel Corsa Rally 4 también pues a esa 9ª plaza,
con Castro y Leal, abandonando también esta sección cuando eran novenos, y Marcos Canedo y Carla Salvat pinchando en el tramo largo, pedían parar a cambiar una rueda en esas condiciones y aún así mantenían la 10ª posición. Si hablabas de clásicos con el R5, que hablamos del Golf GTI de Cristian Calderín, que se mete en el top 10 a pelear con coches de primerísimo nivel, como son los Rally 4, por ejemplo, y ganándole tramos aún con problemas de freno. Increíble lo de Cristian Calderín. El liderato de Pierre-Louis Loubet y Loris Pascod era ya de 15,3 segundos después de 7 tramos cronometrados. Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández pasaban a esa segunda posición, con Gil Membrado y Alejandro López a 19 segundos del liderato. En la 10ª posición comentábamos esos cambios, con Marcos Canedo y Carla Salvat en 10ª posición, ya a más de 7 minutos y medio. Y nos vamos con la última sección del rally, repetición de este mismo juego de tramos, de este mismo bucle. Tinajo 7,13 y por último el tramo de Yaisatías, de nuevo ese tramo larguísimo de 20,46 kilómetros, punto final de esta edición del rally Isla de los Volcanes. Para Loubet, con su ventaja, esta última sección era un puro trámite antes de anotarse la victoria. 59 plonge, ferme 120, très courte ligne, 40 mètres, droite 110 plus tourne, 100 mètres piège, frein, jump 4 faces, pour droite 150 bref plonge, et ouvre jusque léger, droite 150 bref en jump 5, 30 mètres, gauche 140 bref mini-jet, 40 mètres en face délai, 30 mètres, droite 130 très court en frein pour top, gauche 70 jet en prix. Puro trámite, que arrancaba también con una penalización de 10 segundos por 1 minuto de retraso, pero bueno, gracias al colchón acumulado durante el día, pues no le afectaba. Y veíamos también los problemas de polvo que fueron protagonistas en esta recta final. Pues este es el nombre de Pierre-Louis Loubet y Loris Pascod, el nombre que constará en el palmarés del Rally Isla de los Volcanes. Suele tener ojo el organizador, que año tras año de ganar al equipo invitado. Lo hizo en 2022 Henning Solberg, lo hizo Matt Sosberg en 2023 y el año pasado el también francés Johan Rossel, otro piloto con un título mundial que logra vencer el Rally Conejero, que insistimos mira al Supercampeonato de España de Rallys. Y detrás, a sus espaldas, se jugaban la segunda plaza en el último tramo Gil Membrado y Juan Carlos Quintana. Y la victoria del Nacional. Y la victoria del Nacional. Salían con pocos segundos y aquí saltó otras de las polémicas del rally, porque estaban alcanzando a un vehículo que estaba averiado, tanto el ruso Canedo como Juan Carlos Quintana, y le pidieron a los cronometradores que les diera más minutos para no alcanzarlo. Al final se produjo en 20 kilómetros, lo alcanzaron. Y esos 9 segundos que perdió Juan Carlos Quintana los achaca al tiempo que estuvo detrás de ese coche y el polvo que le impidió tener un mejor ritmo para poder conservar la segunda plaza. Al final, 2,2 segundos la diferencia entre Gil Membrado a favor del catalán, y Juan Carlos Quintana, que así perdía no solo la segunda posición, la victoria del Nacional. De frenar, poco tarde, izquierda 5 muy rápida, 20. Derecha 6 larga, acaba rasante, para. Izquierda 6 corta, 50. Frenar poco, rasante en izquierda 4 rápida, 50. Frenar, derecha 3 larga. 100 vistos. La de Borja, rasante recto 10, derecha 6 corta, 20. Frenar, rasante en derecha 6 corta, 20. Izquierda 5 rápida, 50. Y vemos, me encanta cuando veo estos onboard y hay cosas tan curiosas como que la referencia del rasante que le canta es la de Borja, ¿no? Seguramente fue donde se salió Borja, habían analizado el motivo por el que se había salido y tienen especial cuidado en esa nota, como si lo escuchan, le decía la de Borja. Curiosísimo, me encantan esos detalles en las notas de los copilotos. En el caso de Gil, retomando un poquito esa victoria nacional, la 4ª consecutiva esta temporada. En el caso de Juan Carlos Quintana, la 2ª a nivel regional, que bueno, con el abandono de muchos de los que venían por detrás en el campeonato autonómico, pues le abre la posibilidad
de alcanzar un nuevo cetro regional en esta recta final en los 2 rallies que quedan en Fuerteventura. Gil Membrado lograba 4ª victoria en 4 participaciones esta temporada en el Campeonato de España de Rallys de Tierra, eso con 17 años, en octubre cumplirá, a finales de octubre cumplirá los 18 y para entonces ya debería ser el campeón de España más joven de la historia, porque va lanzado y en realidad ya Semenov en las cuentas le salían ahí 9 puntos de diferencia o 4 puntos de diferencia, con lo que tendría que ganar todas, que Gil Membrado no puntuara, y en esas condiciones sí que le podría arrebatar el título. Y que no es matemáticamente, porque en este campeonato se descarta una de las pruebas que se disputen, con lo cual sale de Lanzarote sin poder proclamarse todavía matemáticamente campeón de España. Y en el caso de Semenov, aunque la clasificación le ha venido mostrando en el segundo lugar, al final por ritmo tampoco es un piloto que intimide, por lo menos en estos momentos de la temporada, a Gil Membrado. Aquí acabó a más de 3 minutos sin acercarse a un scratch. O sea, el título de Gil es cuestión de tiempo y sin duda será histórico por la edad. Semenov, que lograba al final la 5ª posición por delante de Alejandro Rodríguez y Miguel Ángel Rodríguez, que perdían 1 minuto en ese último tramo. Sí, también por la tierra, unas circunstancias parecidas a las de Juan Carlos Quintana, también estaban muy molestos en esa zona de control stop. Y aquí Cristian Calderín, que antes lo mencionamos, fue campeón regional el año pasado, el segundo 2 ruedas motrices en la historia que consigue ganar el regional. El primero fue Javier Franquis en 1999 con una Skoda Octavia Kit Car. Ha pasado mucho tiempo, pero sin duda ese título merecido que logró en una temporada tan atípica como la del año pasado, en la que se mezclaron los rallies con los rally sprint. No. Dios. Derecha 43, estrecha mucho, cambiar 80. Izquierda 62, se abre, cambiar 80. Hoy vamos a Cristian Morán y en ese Opel Corsa Rally 4, Luis Martínez y Cristian, que terminaron novenos por detrás de Cristian Calderín, por lo tanto 2 ruedas motrices en esa 8ª y 9ª posición. Y luego el pinchazo de Jordi Nualart, el líder durante toda la jornada, el Clio Trophy Spain de tierra en el penúltimo tramo, le daba la oportunidad a Álvaro Santana de superarle en la clasificación, pero aquí también el tramo largo de Jay Satías fue determinante. El Gran Canario perdía 3 minutos y Nualart recuperaba esa posición y lograba así la victoria en casa de su rival, metiéndose en el 10º puesto absoluto. Y Jordi también perdió tiempo en ese tramo, tuvo un problema con el coche, tuvo algún despiste. Lo que pasa es que perdió bastante más tiempo el piloto gran canario y no le permitió poder ser campeón de la Clio Trophy. Muy exigente, muy duro, pero feliz con la victoria. He disfrutado mucho. Veremos si repetimos el año que viene, porque ha sido increíble. Victoria aquí en la isla de Lanzarote, dentro del apartado de Campeonato de España, súper apretado hasta el último tramo. Hemos salido a tope para luchar esa primera posición, esa victoria, y la verdad es que nos ha salido muy bien. Ha sido un día muy caluroso, tanto para mí como para el coche, que los dos hemos tenido que bajar un poco de rendimiento para poder modular esa temperatura, y la verdad es que ha salido un rally de 10. Me quedo con una sensación bastante positiva, porque para no haber hecho muchos kilómetros este año en tierra, llegar aquí al Rally de los Volcanes y estar midiéndolo con un campeón del mundo y estar midiéndolo con la élite del nacional, que van ganando, y poder estar en sus tiempos, pues ya te podrás imaginar, súper contento, súper orgulloso de lo que hemos logrado y lo que hemos hecho durante el día y en las condiciones que lo hemos hecho, porque la temperatura hoy ha pasado bastante factura. Un sabor un poco agridulce, ¿no? No hubiera gustado terminar el rally, pero después de hacer un pequeño error en el primer tramo y romper el brazo de dirección, pues no queríamos reenganchar, no nos queríamos rendir. Sabíamos que iba a ser un rally bueno para nosotros, para sumar kilómetros y velocidad, y hemos hecho bastante buenos tiempos, pero bueno, los rallies hay que terminarlo y ir mirando esos errores, porque no lo puedo seguir cometiendo. Y esta es la clasificación final de la 27ª edición del Rally de los Volcanes. El podio copado por Pierre-Louis Loubet y Loris Pascot con ese tiempo, más de 1 hora, 5 minutos 56 segundos a 13,9. Gil Membrado y Alejandro López, y en tercera posición Juan Carlos Quintana, Jonathan Hernández a 16,1 segundos de diferencia. 10ª posición para Jordi Nualart y Daniel Rivera. Igual donde todo empezó, en esa avenida Fred Olsen, junto a la playa del Reducto, entrega de premios, también muy lucida todavía con luz solar y ese arco de salida y meta muy espectacular que ponía el punto final a esta edición.
de este rally en el que vemos la entrega de premios como tercer clasificado, un Juan Carlos Quintana que se le fue pasando el enfado poco a poco y terminó muy feliz esta edición en la que demostró el nivel que todavía atesora el campeón de España de Rallys de Tierra 2022. Y nosotros que nos vamos hasta finales de septiembre, será el Rally Villateror, volvemos al asfalto y volvemos a Gran Canaria. Bueno, desearle mucha suerte a Besport, a ver si el año que viene son del supercampeonato, si tienen un huequito dentro de la máxima categoría. Y sí, nos vemos en la próxima, nos vemos en septiembre. Hasta entonces, Javier Viera. Tocan vacaciones, nos vemos en septiembre. Que pasen una muy buena tarde, esperamos que hayan disfrutado de esta edición tan especial de Todo Rally con este Rally de Isla de los Volcanes. 100 mètres.